Bien, si ya lo tienen, vamos a leer este versículo, nada más es un versículo. Dice el 51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Amén. Aquí está hablando el Señor Jesucristo a los fariseos. Y ahora le vamos a tomar esta palabra para nosotros que fuimos alcanzados por su gracia y por su amor. Pero antes de hablar sobre lo que Jesús está hablando, de que el que guarda su palabra nunca verá la muerte. En primer lugar, vamos a ver por qué se refiere a la muerte. Si usted recuerda, desde el principio, la muerte, estaba hablando Jesús de la muerte espiritual. Dice, ¿y qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la que nos separa de Dios por causa del pecado. Y esto podemos enfatizar un poco en Génesis capítulo 2, vayamos a las escrituras. En su versículo 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Entonces estamos de acuerdo que si el hombre al principio Dios lo puso en el huerto de Edén, le dijo al hombre, Adán, le dice Adán, mira lo que hay en el huerto, todo lo que ves del huerto es bueno, puedes comer, pero hay un árbol del bien y del mal, de la ciencia y del conocimiento, de ese árbol no comerás, porque ¿qué dice? Que el día que comieres, morirás. Esto Dios lo hizo con el fin de que el hombre se mantuviera en obediencia hacia Dios. Al desobedecer a Dios por medio de la mujer que le dio el fruto prohibido a Adán, comieron los dos, entró el pecado en Adán y en Eva. El pecado, y ese pecado que ya cometieron los separó de Dios y murieron espiritualmente. Pero para esto Jesús ya estaba en la tierra después, cuando advirtiendo de que aquel que guarda mi palabra, que dice, nunca verá la muerte. Qué bonito es, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir eternamente? No ver la muerte, no morir. Ahora, los seres humanos, o nosotros como seres humanos, tenemos un tiempo de estar aquí en la tierra para poder vivir, pues normalmente pues a 80 años, hasta algunos llegan a vivir a 100 años, y después de esto que viene la muerte, la decadencia. ¿Pero por qué morimos? La Biblia dice que morimos por causa del pecado. Estábamos diseñados para Él, para que existiéramos eternamente y para siempre. Pero Dios, a causa del pecado, nos separó de su divinidad, de su santidad, de la relación con Dios, pues, porque la relación con Dios en el tiempo de Adán y Eva era directa. Dios les hablaba, Dios les decía y ellos escuchaban, ¿no? Pero ahora, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo te puede hablar Dios a tu vida? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad. Vamos a ver en Juan 6. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Juan 6, 63. Versículo 63. Juan 6,
63. Y aquí nos dice Jesús con sus propias palabras, dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Y qué dice? Que la carne para nada aprovecha. Y dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora por medio del Espíritu nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Dice que el Espíritu de Dios habla con gemidos indecibles a nuestro espíritu que hagamos la voluntad de Dios, porque somos hijos de Dios. Por eso dice que la carne que nada aprovecha. Pues cuando nosotros nos preocupamos mucho más en nuestra supervivencia o poder sobrevivir a este mundo, ¿qué es lo primero que nos viene? Pues trabajar para poder comer, para poder calzar y vestir, tener un techo y abrigo. Pero esto que es ocasión, son ocupaciones, como decía la carne, ¿no? Que a veces las preocupaciones terrenales nos desvían de Dios, y por eso dice que lo terrenal que dice nada aprovecha, pero lo que es, si nosotros invertimos en Dios en nuestra vida espiritual, que es lo espiritual, pues eso sí es provechoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo asimila, todo lo aprovecha. Si usted siembra para la carne, como dice Pablo, de la carne segará para la carne, pero si sembramos para el Espíritu, dice, segaremos ¿qué? O cosecharemos vida eterna en Dios. Sigamos adelante, dice, ¿de dónde se originó la muerte? Vemos que se originó desde el principio del pecado que Dios le ordenó a Adán que no comiera del árbol del bien y del mal. De ahí se originó la muerte. Ahora pues vemos que así que la muerte entró por un hombre, ¿verdad? La muerte, dice, entró por un hombre. Vamos a ver una cita en Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte entró por un hombre el pecado, cuando desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido. Dice, por el pecado también que entró la muerte. Nosotros estamos condenados a muerte. Todos moriremos. Dicen, todos morimos. No hay nadie que no pueda ver la muerte. Sí hubo un tiempo, dos hombres que no vieron la muerte, Enoc y Elías. Esos hombres no vieron la muerte. No murieron. Entonces, pero también nosotros pudiéramos pasar ese tipo de experiencia. Dice que somos la última generación. Nosotros somos la última generación del tiempo del fin. Y Dios advirtió al hombre, o le dijo al hombre que busca a Dios, que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿no? Entonces eso es lo que la promesa. Si nosotros no queremos ver la muerte, llega un tiempo de que dice que los que muertos en Cristo van a resucitar, ¿no? Pero los que quedan dice Tesalonicenses, en el libro de Tesalonicenses, que dice que los que están vivos pudiéramos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta. Cuando el ángel toque la final trompeta, dice que entonces los que están muertos resucitarán, y los que están vivos en un cerrar y abrir de ojos se transformarán para ir a recibir al Señor en el aire. Bueno,
pero no quiero decir que no voy a enfocarme tanto en eso, ¿no? Pero Dios dice que, por tanto, así como entró el pecado al mundo por un hombre, también entró la vida por Jesucristo. Veamos otra cita en Juan 11, 25. Capítulo 11, 25, 27. Dice que le dijo, 25 al 27, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, debemos de creer, así como Jesús resucitó, dice, también resucitaremos el día de cuando usted muera. Cuando los que han muerto en Cristo van a resucitar. Recuerden que cuando Jesús resucitó de los muertos, también muchos resucitaron. Dios se llevó a aquellos que estaban ya muertos. Dice que muchos salieron de la sepultura. Los muertos, fíjense. Qué maravilloso. Ahí vemos el poder de Dios. Cómo Dios le da vida al que está muerto. Dios, en su infinita misericordia, nos va a resucitar de los muertos. Dice que la muerte segunda, hay una segunda muerte que diferencia, que es diferente a la muerte física. Nosotros vamos a morir, todos moriremos, pero dice que hay una muerte, dice: bienaventurados, de Apocalipsis, los que tienen parte en la primera resurrección. Los que no tienen parte en la segunda, estos serán condenados eternamente. En Apocalipsis 26 dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, en la segunda muerte no tienen potestad sobre estos, sino que serán reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? La muerte está hablando de cuando usted muera y yo moramos, resucitaremos. Pero aquellos que sigan quedado, los que resucitan para muerte, esos serán condenados. ¿Sí? En la segunda resurrección. La primera es cuando los muertos, cuando viene Cristo en el aire. Y en la segunda es cuando los que han sido condenados para la eternidad, con sus ángeles, los ángeles y Satanás que ya va a ser juzgado. Entonces dice la palabra que esos serán condenados eternamente y para siempre. Y Jesús dice que Él es el alfa y la omega. Dice: yo soy Jesús, he enviado mi ángel. Apocalipsis 22, 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y si el espíritu y la esposa dicen: ven, y al que oiga diga: ven. Y el que tiene sed, ¿qué dice? Venga y beba. Porque si nosotros no tomamos del agua de la vida, ¿qué pasaría? Moriríamos. Por eso dice que Él es el alfa y Él es la omega. No hay nadie que te pueda dar vida, solo Jesús.
El que quiera tome del agua viva gratuitamente. Jesús es la vida. Si vamos a, recordemos un poco las palabras de Jesús en Juan 14, ahí Jesús también se manifiesta como dador de vida. Y dice así, como el camino, ¿verdad? 14. De cierto, el 14, 12 dice, de cierto os digo que el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y si todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Y qué dice el 15? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es lo que necesitamos, Señor. Como iglesia de Cristo, necesitamos ser guiados por el poder del Espíritu Santo, que es el Consolador. El Consolador es el que nos va a guiar a la verdad, a toda verdad. El Consolador es el que debemos obedecer. Es la voz de Dios en nosotros. Es la voz interna de Dios en nuestro interior para poder escuchar su palabra y sus mandamientos. Guardemos sus mandamientos. Como dice que sus mandamientos que no son gravosos. ¿Qué debemos hacer, ¿no? Como cristianos, entonces? Obedecer. No al hombre, ¿no? No al hombre. Lo que te diga el hombre va a caer por tierra. Pero lo que habla el Espíritu de tu corazón, eso es lo que te va a edificar. La palabra, dice que la palabra es viva y eficaz. Que la palabra es más penetrante como una espada de dos filos que discierne los pensamientos. El Espíritu discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Cuando nosotros somos carnales, el Espíritu discierne. Cuando nosotros somos espirituales, el Espíritu discierne los pensamientos y nuestras malas intenciones o buenas intenciones. Así es que nosotros como cristianos debemos obedecer, porque esa es la pauta, o ese es el mandamiento que nos mantiene para que Dios siga en nosotros. Si nosotros obedecemos como fieles cristianos, tendremos la vida eterna. No nos cansemos, decía Pablo, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, quiere decir que a su tiempo cosecharemos buenos frutos, buenas bendiciones en nosotros. La palabra de Dios es la que nos llena. Sin ella nos morimos. Gracias a Dios que tenemos la palabra que nos alimenta, que es lámpara a mis pies, decía el salmista David, lámpara a mis pies es tu palabra, ¿y qué? Lumbrera mi camino. Por la palabra, hermano, nos podemos mantener firmes y no pecar. No pecar contra Dios. Y no pecar contra nosotros mismos, porque a veces dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se cosechará o se dará. Si nosotros sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar cosas buenas, cosas hermosas, poderosas en Dios. No nos cansemos. Llevémonos este versículo que iniciamos al principio, que dice en Juan
que dice la palabra de Dios que no, que guardemos sus mandamientos y guardemos su palabra en nuestro corazón. Porque Él es el dador de vida. La cita, este versículo es como Juan 8:51, dice así, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca va a ver la muerte. Guardemos la palabra de Dios para no ver la muerte. ¿Por qué? Aunque mueras, dice, que Dios te va a resucitar de los muertos. Aunque muramos, hermano, allá no serás olvidado en el Seol o en la sepultura. No seremos olvidados, hermano. Porque cuando Jesús te llame, entonces despertarás de la muerte. Esa esperanza tenemos, ¿verdad? Cuando se muera algún ser querido en Cristo, sabemos que lo vamos a ver algún día. Porque dice que no moriremos para siempre. Seremos resucitados. Y esa es la gran esperanza que tenemos todos los que vamos a morir. Que seremos resucitados de los muertos. A Dios gracias por esa palabra. Podemos darle gracias a Dios porque hasta ahorita Dios nos ha mantenido su misericordia. Dice Lamentaciones, no hemos sido consumidos por su misericordia. Que Dios nos guarde, así como dice el Salmo 91, que Dios te guardará de todo mal. Te guardará de todo mal. Dice, caerán a 1000 a tu diestra y 10,000, pero a ti no te llegarán. Y esa confianza tenemos en Dios, que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra existencia hasta que muramos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios y decirle, Señor, gracias, Señor, por darnos una vida eterna. Gracias por rescatarnos, Señor, de toda maldad, sobre toda influencia o influencia del enemigo que viene a querer derrotar o de hacernos desistir de tu palabra. Que el Espíritu, Señor, así como está escrito en tu palabra, nos guíe a toda verdad. Que quites toda maldición de nuestras vidas, Señor. Lávanos con tu sangre, Padre preciosa, límpianos de nuestros pecados y sana nuestra tierra, Padre. Derrámate unción como una unción fresca, Espíritu Santo. Derrámate sobre nosotros, Padre. Derrámate, Señor, como esa unción fresca y nueva sobre toda carne, dice, porque escrito está que derramaré mi espíritu sobre toda carne, Señor, y harán prodigios y milagros. Hoy creemos, Padre, que tu Santo Espíritu se siga derramando en toda la tierra, en todo el universo, y podamos ver tu gloria, Señor. Y nuestros hijos y nuestras hijas verán visiones, Señor. Profetizarán. Hoy derrámate, Espíritu Santo, en cada corazón, que seamos guiados por el poder de tu Santo Espíritu. Quita toda maldad, Señor. Quita toda mezquindad de nosotros. Quita toda atadura, toda obra del enemigo que ha venido haciendo, esclavizando nuestras vidas, Señor. Hoy, por el poder de tu Santo Espíritu, se rompe todo yugo de pobreza, todo yugo de mortandad, todo yugo de miseria. Hoy, Padre, tú nos has dado por herencia a las naciones. Y hoy tomamos esa palabra, Señor, que todo lo que pisare en nuestros pies lo entregarás en nuestras manos, Señor. Hoy lo creemos por la palabra escrita, por la palabra hablada, porque no llegará a ti vacía, Señor, sino antes bien haga lo que ella quiere, o que tú deseas en nosotros. Espíritu Santo,
sé tú en cada corazón. Sé llenando, sanando toda herida, libertando a los cautivos, llevándolos a la obediencia a Cristo. Hoy, Señor, nos tomamos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hoy, Padre, derriba argumentos, derribamos todo argumento que no va de acuerdo a tu palabra. Hoy lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Hoy, Padre, bendice a cada familia. Bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos en Cristo y en la carne. Guárdalos de todo mal, Señor. Bendice a mi descendencia, a mi familia, a mis hijos, Señor. Bendice esta casa. Bendice el negocio. Bendice toda lo que tú nos has dado para poder bendecir a otros, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo en nuestras vidas, porque harás cosas buenas y nuevas en nosotros, porque no hay cosa que no es sujeta a ti, Señor. Todo se sujeta a ti. Hoy, Padre, ahuyenta toda obra del enemigo, toda obra de iniquidad, se va de nuestras vidas, Padre. Quita, Señor, todos nuestros pecados ocultos que no podemos ver. Hoy límpianos de nuestros pecados y sana nuestra tierra, Padre. Sana nuestra casa, liberta a los cautivos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va, Padre. Hoy por tus llagas somos curados, somos sanos en el nombre de Jesucristo. Somos libres por tu sangre preciosa. Somos sanos, somos tus hijos. Somos el pueblo de Dios. Somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Somos ese pueblo que tú quieres que seamos para tu gloria, Señor. Alabado sea tu nombre por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así como estamos, vamos a decirle al Señor y a recibir la bendición de Dios Padre. Vamos a recibir que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecimos también a los que nos ven por YouTube. Les damos un saludo a todos. Que Dios los bendiga. Amén.